Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy nos adentramos en la historia de una de las unidades más icónicas de la Francia del siglo XVII, los mosqueteros del rey. No eran solo soldados, ni simples guardianes, sino una élite de combate que protegía a la corona y luchaba en el campo de batalla con un estilo inconfundible. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo las historias de los guerreros más legendarios de la historia. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje épico. Los mosqueteros del rey surgieron en 1622, durante el reinado de Luis XIII. La idea no era nueva. Desde la Edad Media, los monarcas europeos habían contado con cuerpos de élite para su protección personal. Sin embargo, Francia necesitaba algo más que una simple guardia real. En una época de guerras religiosas, conspiraciones palaciegas y conflictos internacionales, el rey necesitaba soldados leales, hábiles y dispuestos a luchar tanto en la corte como en el campo de batalla. Por eso, Luis XIII ordenó la creación de una unidad especial de caballería ligera armada con mosquetes, una de las armas más avanzadas de la época. Así nacieron los mosqueteros de la Casa Militar del Rey de Francia, conocidos popularmente como los mosqueteros del rey. Desde el principio, estos soldados tenían una reputación feroz. No solo eran guerreros excepcionales, sino también hombres de honor, conocidos por su audacia, su disciplina y su estilo de combate único, que combinaba la pólvora con la esgrima. Pero su papel iba más allá de la guerra. Eran los ojos y las espadas del monarca, protegían su vida y aseguraban su autoridad frente a los enemigos internos y externos. A medida que la fama de los mosqueteros crecía, también lo hacía su rivalidad con otra poderosa unidad militar, la Guardia del Cardenal, creada por el influyente primer ministro Armand Jean Duplessis, cardenal de Richelieu. Y esta enemistad no tardaría en volverse letal. La Francia del siglo XVII no solo era un campo de batalla contra potencias extranjeras, sino también un escenario de intrigas políticas. Luis XIII y el cardenal Richelieu compartían el poder, pero no siempre los mismos intereses. Para asegurarse de que nadie pudiera desafiar su influencia, Richelieu creó su propia fuerza de élite, la Guardia del Cardenal, que en poco tiempo se convirtió en el principal rival de los mosqueteros del rey. La rivalidad entre ambas unidades no era solo política, sino también personal. Los mosqueteros representaban la lealtad directa al rey, mientras que la Guardia del Cardenal servía a los intereses de Richelieu. En una época en la que los duelos eran comunes, los enfrentamientos entre miembros de ambas guardias se volvieron legendarios. En las calles de París, en las tabernas y hasta en las puertas del Palacio Real, los duelos entre mosqueteros y guardias eran frecuentes, a menudo terminando con sangre en el suelo. Sin embargo, más allá de los enfrentamientos individuales, ambas unidades también chocaron en el campo de batalla. Francia estaba en guerra contra la poderosa Casa de Habsburgo, que dominaba España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Tanto los mosqueteros como la Guardia del Cardenal participaron en campañas militares clave, luchando hombro a hombro a pesar de sus diferencias. A medida que la guerra avanzaba, los mosqueteros fueron ganando cada vez más prestigio. Sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo y su destreza con el mosquete los convirtieron en una de las unidades más temidas de Europa. Pero su lealtad no era solo con la corona, su código de honor y su hermandad los hacían más que simples soldados, eran un símbolo de la Francia de Luis XIII. Los mosqueteros del rey no eran solo una fuerza ceremonial, sino una unidad de combate real, y su primera gran prueba llegó con la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Este conflicto, que comenzó como una guerra religiosa entre católicos y protestantes, pronto se convirtió en una lucha por el poder en Europa, con Francia enfrentándose a la poderosa Casa de Habsburgo. Cuando Francia entró oficialmente en la guerra en 1635, el cardenal Richelieu envió a los mosqueteros a combatir en el frente. Allí, demostraron ser mucho más que meros guardianes de la corona. Su velocidad, disciplina y capacidad de combate los hicieron letales en el campo de batalla. A diferencia de otras unidades de caballería, los mosqueteros no solo luchaban a caballo. Eran expertos en combates cuerpo a cuerpo, capaces de cargar contra la infantería enemiga con espadas y pistolas en mano. En el sitio de Corbière 1636, por ejemplo, los mosqueteros jugaron un papel clave en la reconquista de la ciudad, liderando ataques rápidos que desmoralizaron a las tropas españolas. Pero no todo era gloria. La guerra era brutal y los mosqueteros sufrían grandes pérdidas. En batallas como la de Rocroi 1643, donde Francia aplastó a los temidos tercios españoles, los mosqueteros participaron en las cargas decisivas, pero también fueron diezmados por la artillería enemiga. A pesar de los sacrificios, la reputación de los mosqueteros crecía. Eran vistos no solo como soldados de élite, sino como un símbolo del poder de Francia en Europa. Sin embargo, su lealtad sería puesta a prueba tras la muerte de Richelieu y Luis XIII.
En 1648, Francia entró en una crisis interna conocida como la Fronda, una serie de rebeliones contra la monarquía que amenazó con desmoronar el reino. Luis XIV, aún niño, era el heredero del trono, pero el verdadero poder estaba en manos de su madre, Ana de Austria, y del nuevo primer ministro, el cardenal Mazarino. Los mosqueteros del rey, que hasta entonces habían luchado contra enemigos extranjeros, ahora fueron llamados a reprimir revueltas dentro de Francia. Lo que antes había sido una guerra por la gloria, se convirtió en una guerra contra su propio pueblo. Las calles de París se convirtieron en un campo de batalla. Los nobles descontentos con la centralización del poder se unieron a las masas y comenzaron a desafiar la autoridad real. Los mosqueteros tuvieron que enfrentar barricadas, emboscadas y ataques sorpresa en una ciudad en llamas. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 1652, cuando los rebeldes intentaron tomar el control del Palacio Real. Los mosqueteros defendieron a Luis XIV en su huida de París, escoltando al joven rey hasta un lugar seguro. Fue en esta época que surgió el famoso capitán Charles de Bas de Castelmore, más conocido como d'Artagnan, quien más tarde se convertiría en el comandante de los mosqueteros y cuya vida inspiraría la famosa novela de Alexandre Dumas. Cuando la Fronda terminó en 1653 con la victoria del rey, los mosqueteros salieron fortalecidos. Su lealtad había sido comprobada una vez más, y con Luis XIV ya en el trono, su papel en la monarquía francesa sería más importante que nunca. Con Luis XIV en el trono, los mosqueteros del rey entraron en su época de mayor esplendor. El rey Sol quería consolidar su poder absoluto y convertir a Francia en la nación más poderosa de Europa, y para ello necesitaba una guardia de élite que no solo protegiera su vida, sino que simbolizara la grandeza de su reinado. Bajo el liderazgo de d'Artagnan, quien se convirtió en capitán de los mosqueteros en 1667, la unidad se convirtió en una de las más prestigiosas del continente. No solo servían como escolta real, sino que participaban en campañas militares, duelos de honor y misiones secretas al servicio del monarca. Durante las guerras de devolución, 1667 a 1668, y la Guerra Franco-Holandesa, 1672 a 1678, los mosqueteros demostraron su valía en el campo de batalla. En la toma de Maastricht 1673, Luis XIV lideró el asalto en persona, rodeado por sus mosqueteros, lo que reforzó aún más su imagen como un rey guerrero. A nivel interno, los mosqueteros también eran clave en la vigilancia de la corte. Bajo órdenes directas del rey, espiaban a los nobles para evitar conspiraciones. Se dice que el misterioso hombre de la máscara de hierro, cuya identidad sigue siendo un enigma, fue custodiado por mosqueteros durante su encarcelamiento. En esta época, los mosqueteros eran vistos como el epítome del honor y la lealtad. Su código de conducta enfatizaba la disciplina, la valentía y la fidelidad al rey. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios en la guerra y la política comenzarían a debilitar su papel en la monarquía. A finales del siglo XVII, Francia seguía siendo la mayor potencia de Europa, pero los tiempos estaban cambiando. Las guerras ya no se ganaban con la caballería ligera y el combate cuerpo a cuerpo, sino con la artillería, las líneas de infantería y las tácticas modernas. Esto hizo que los mosqueteros, a pesar de su prestigio, fueran menos decisivos en el campo de batalla. Tras la muerte de Luis XIV en 1715, su sucesor, Luis XV, no compartía el mismo entusiasmo por la unidad. Aunque los mosqueteros seguían siendo parte de la Guardia Real, poco a poco fueron perdiendo influencia. Los nuevos ministros consideraban que mantener una unidad de élite tan costosa era innecesario. En 1776, con la monarquía francesa en crisis financiera, Luis XVI ordenó la disolución de los mosqueteros. La decisión sorprendió a muchos, ya que era un símbolo del poder real. Sin embargo, la falta de guerras donde pudieran brillar y el alto costo de su mantenimiento sellaron su destino. Aunque la unidad fue restaurada brevemente en 1789, justo antes de la Revolución Francesa, los tiempos habían cambiado. La monarquía estaba al borde del colapso, y los mosqueteros no tenían el poder para salvarla. En 1792, con la caída de la monarquía, la unidad fue disuelta para siempre. Los mosqueteros dejaron de existir como cuerpo militar, pero su legado vivió en la historia, en las novelas de Dumas y en el imaginario colectivo. Aunque su tiempo en la guerra había terminado, su imagen de hombres de honor, leales hasta la muerte, seguiría inspirando generaciones. Aunque los mosqueteros del rey desaparecieron como unidad militar en el siglo XVIII, su legado nunca se extinguió. Con el tiempo, sus hazañas reales fueron eclipsadas por la leyenda, y en el siglo XIX, un escritor inmortalizó su historia en una de las novelas más famosas del mundo, Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas. Publicada en 1844, la obra de Dumas no era un relato histórico exacto, sino una novela de aventuras inspirada en figuras y eventos reales.
D'Artagnan, el protagonista, estaba basado en Charles de Vaz de Castelmore d'Artagnan, un auténtico capitán de los mosqueteros que sirvió a Luis XIV. Sus compañeros ficticios, Athos, Porthos y Aramis, representaban distintos tipos de mosqueteros, mezclando realidad y ficción. La novela capturó la imaginación del público con sus duelos, conspiraciones y el famoso lema, uno para todos, y todos para uno. Aunque en la realidad los mosqueteros no tenían un lema oficial, esta frase reflejaba el espíritu de hermandad y lealtad que los caracterizaba. Dumas basó su historia en las Memorias de D'Artagnan, un libro de 1700 escrito por Gatien de Courtils de Sandres, que mezclaba relatos reales con exageraciones y dramatizaciones. A pesar de sus imprecisiones históricas, la novela convirtió a los mosqueteros en un símbolo de valentía y aventura. Desde entonces, los mosqueteros han sido retratados en innumerables películas, series y adaptaciones teatrales. Su imagen de guerreros con sombreros de plumas, capas elegantes y una espada en una mano y un mosquete en la otra se convirtió en un ícono cultural que trasciende la historia real. A lo largo del siglo XX y XXI, los mosqueteros continuaron evolucionando en el imaginario popular. Películas clásicas como Los Tres Mosqueteros 1973 con Michael York y adaptaciones más recientes como la de 2011, protagonizada por Logan Lerman, mantuvieron vivo el mito. Además del cine y la televisión, los mosqueteros dejaron su huella en otros medios. En los videojuegos, aparecen en títulos como Age of Empires 3 y Assassin's Creed, Unity, donde se retratan con una mezcla de realidad y ficción. En la literatura, han inspirado innumerables novelas y cómics que exploran sus aventuras desde distintas perspectivas. Incluso hoy, en Francia, los mosqueteros siguen siendo un símbolo de orgullo nacional. El equipo de esgrima francés adoptó su lema en las Olimpiadas y la imagen de D'Artagnan es usada en eventos culturales y turísticos, especialmente en la región de Gascuña, su tierra natal. Más allá de la ficción, su legado real como guerreros de élite, fieles al rey y expertos en combate, sigue fascinando a historiadores y aficionados. Representaban una época donde el honor y la espada aún tenían un papel central en la política y la guerra. Pero su historia nos deja una pregunta. ¿Eran realmente tan heroicos como los imaginamos, o simplemente hombres al servicio de un rey absoluto? La historia de los mosqueteros nos recuerda que, detrás de la leyenda, siempre hay una realidad más compleja, llena de luces y sombras. Los mosqueteros del rey han sido inmortalizados como héroes nobles y valientes, pero ¿qué tan real es esa imagen? La historia nos muestra que la verdad es más compleja que la leyenda. Si bien eran una unidad de élite, no todos los mosqueteros eran guerreros honorables. Algunos ingresaban por dinero o influencia, y no todos destacaban en combate. Muchos duelos entre ellos y la guardia del cardenal no eran actos de heroísmo, sino peleas impulsadas por el ego y las rivalidades personales. Además, a pesar de su lema ficticio de uno para todos, y todos para uno, los mosqueteros no siempre fueron leales entre sí. La corte francesa estaba llena de traiciones y juegos de poder, y más de un mosquetero cambió de bando según le convenía. A nivel militar, su importancia en batalla ha sido exagerada. Si bien participaron en campañas clave, no fueron el factor decisivo en la mayoría de las guerras de Francia. Eran más efectivos en misiones de asalto rápido, espionaje y protección del rey que en los grandes enfrentamientos del siglo XVII. Sin embargo, lo que sí es cierto es que su presencia tenía un peso simbólico enorme. Representaban el poder absoluto del rey y su capacidad para rodearse de los mejores guerreros. Y aunque su importancia militar disminuyó con el tiempo, su legado siguió creciendo en la cultura popular. Más de 3 siglos después de su disolución, los mosqueteros siguen siendo una de las unidades militares más famosas de la historia. A diferencia de otras fuerzas de élite que quedaron en el olvido, su imagen ha perdurado gracias a la literatura, el cine y la televisión. Hoy en día, su historia se enseña en Francia como parte del orgullo nacional. Su impacto se ve reflejado en múltiples ámbitos. En el deporte, con la esgrima francesa adoptando su lema. En el turismo, con museos y festivales dedicados a ellos. En la cultura, con continuas adaptaciones en películas, cómics y videojuegos. Pero, al final, la gran pregunta sigue en pie, ¿eran realmente héroes, o solo soldados de una monarquía absoluta? Tal vez su mayor hazaña no fue ganar batallas, sino convertirse en un símbolo de aventura, honor y hermandad. Gracias por acompañarnos en Guerreros del Mundo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y hacerte miembro del canal para apoyar nuestro proyecto. Déjanos tu comentario y comparte este video con otros amantes de la historia. Nos vemos en la próxima batalla.